Antes quiero retomar este tema con el que empezaba yo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? QTF. Eh, el Holocausto. Nadia Catán, periodista, historiadora, experta en la historia del Holocausto nazi, la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta que me parece importante. Hablaba yo del museo en Washington, que es una experiencia aterradora visitarlo. El Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México, el museo, en fin, hay miles de museos en el mundo a través de los cuales podemos vivir, algunos recrear el Holocausto, para otros recibir un pasaporte a la entrada del museo y al final de la visita no saber si eres uno de los que sobrevivió o de los que fue exterminado. ¿Cuál es la importancia, Nadia Catán, desde tu perspectiva, de contar con museos del Holocausto en el mundo? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Fer, ¿qué te digo? Estamos obligados con nuestra propia historia. Resulta que los eventos en nuestra historia, conforme más los vamos dejando atrás en el pasado, más corren el riesgo de ser olvidados. Y esto nos corresponde a todos. A veces la gente tiende a pensar que es un tema solo de los judíos, porque los judíos eran pues Claro. los enemigos principales de Hitler y eso es todo. Pero la verdad es que nos equivocamos. Si Hitler y sus ideas y su nazismo hubiera llegado a América Latina, se hubiera encontrado con una raza que no se parece a la raza aria y hubiéramos sido también en América exterminados. Es un tema que nos corresponde a todos. Hitler odiaba a los testigos de Jehová, a los comunistas, a los homosexuales, a las personas de la raza negra, a los judíos, por supuesto. Y lo que hizo fue una maquinaria de muerte, Fernanda. Esto es un capítulo de la historia que nos corresponde a todos conocer para que no se repita y sobre todo para que estemos muy alerta de a quién llevamos al poder. ¿Por qué? Porque en la década de los 30 eso pasó. Los alemanes no tenían en cuenta que estaban llevando al poder a una persona de extrema derecha con ideas muy peligrosas y los alemanes, por supuesto, fueron otra población pues que sufrió extremadamente las ideas de Hitler. Eh, ¿Se ha contado ya todo lo del Holocausto? ¿Se ha hablado, se ha reproducido? ¿Dirías, Nadia Catán, el Holocausto en sí? ¿Ha sido suficiente lo que se ha dicho del Holocausto en la historia de la humanidad? Es impresionante, Fernanda. ¿Cómo? Es un tema que no deja de darnos material. Es un tema que sí nos habla de historia, pero también nos enseña en rubros de economía, de filosofía, de teología, hasta de nutrición. Imagínate que los sobrevivientes cuando salieron de los campos de concentración fueron muy mal atendidos con primeros auxilios graves que provocaron más muertes todavía. Tenemos este tema del holocausto que nos arroja información de arte muy interesante, de medicina, por supuesto, por los experimentos médicos que se realizaron, de política, de sociología, de publicidad. A veces creemos, por ir al cine, que ya lo hemos visto todo. Vimos El niño con la pijama de rayas, vimos El pianista o La lista de Schindler y creemos que ya sabemos todo sobre la historia del holocausto. Te sorprendería saber cuánto ignoramos. Es muy interesante ir conociendo cómo se va dando este proceso. Hay personas que sienten curiosidad, que tienen pues ganas de entender, pero ¿cómo? ¿Hitler subió al poder en un golpe de Estado o subió democráticamente? ¿La gente permitió que el holocausto sucediera, que las personas murieran en cámaras de gas? ¿La gente lo sabía? Empecemos por ahí, ¿la gente lo sabía? ¿Por qué los presidentes, las potencias en el mundo lo permitieron? Hay tantas preguntas que vale la pena contestar, pero por supuesto, pues para responderlas hay que ir avanzando poco a poco y entendiendo todo muy paulatinamente. Fíjate, Nadia, que tocas un tema muy importante y actualizado. ¿Cómo llegan estos personajes, estos tiranos criminales al poder?
llegan por la bondad y elección del pueblo, porque son bien tratados, les regalan todo lo que necesitan, sin esfuerzo alguno, y llegan. Y uno se pregunta, bueno, ya llegaron, ¿y dónde están los empresarios que nos van a ayudar? ¿Y dónde están las otras potencias que van a no permitir que esto suceda porque somos vecinos, ¿no? De tal o cual. ¿Dónde está toda esa fuerza política, la oposición para poder menguar que estos tiranos criminales lleguen al poder? Y no va pagando, no sé cómo pudieras explicarlo tú, pero estos tiranos van apagando fuerzas importantes de la sociedad, poco a poco. Por supuesto. ¿Cómo lo plantearías, Nadia? Por supuesto, porque Hitler manda a quemar el Reichstag y esto es en el inicio de su gobierno, el Parlamento, y entonces él acusa a los comunistas y con este acto tan descabellado de incendio, pues él ya señala a un culpable y de este pretexto se vale para crear una dictadura. Quien decidió o quien tuvo el valor de hablar mal del tercer imperio alemán, de Hitler, de los grandes nazis, bueno, pues terminó en el primer campo de concentración que ya estaba instalado a partir de los inicios de la década de los 30, Dachau. Estamos hablando del campo de Dachau en Alemania. Así que quejarse, pues no era una buena opción. Las personas eran enviadas al campo de concentración y lo que es la democracia se terminó en un abrir y cerrar de ojos. La democracia fue cosa del pasado. Pero fíjate, Fernanda, que hay algo muy interesante que comentar. Hitler mejoró la economía y de eso vamos a platicar ahorita. Nadia Catán, periodista e historiadora, experta en la historia del Holocausto nazi y Segunda Guerra Mundial. Por acá te dicen, ¿de dónde saca? Así te ponen tal cual, ¿eh? ¿De dónde saca esta mujer que Hitler era de ultraderecha si su partido era el nacionalsocialista? Hay tantas cosas, Fernanda, que no se llaman como realmente son. Es cierto, nacionalsocialismo, pero su partido no es en lo absoluto socialista. Es de extrema derecha, un hombre que quiere llevar a Alemania otra vez a la grandeza que dice él que merece. Hitler, su orgullo, el orgullo de los alemanes está profundamente dañado después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles. Así que deciden hacer una economía cerrada, arianizar las empresas. Por eso todos los judíos de la década de los 30 están perdiendo sus negocios porque están siendo obligados a pasarle sus empleos, sus trabajos, sus empresas a manos alemanas. Así que es una ideología de extrema derecha que tuvo mucha suerte con la Gran Depresión de 1929, que fue eso lo que llevó al Partido Nacional Socialista finalmente al poder. Nadia, a mí a veces me parece un poco delicado comparar líderes en la historia de la humanidad. Hitler sería comparado con cualquiera de los que podemos conocer hoy en día, como un Chávez, como un Trump. ¿Se puede comparar? No, Fernanda, porque hay algo que Adolfo Hitler llevó a cabo que es único en la historia. Es una maquinaria de muerte. Ese sistema de etapas, de enviar a la gente a los guetos, estas ciudades amuralladas en donde la gente no tenía comida, ni medicamentos, ni hospitales, iban muriendo poco a poco. Luego ser enviados a campos de concentración en donde trabajaban jornadas extenuantes para al final ser enviados a cámaras de gas. Y eso después de una selección, porque existían personas como ancianos o niños o mujeres embarazadas o personas discapacitadas que eran inmediatamente enviados a las cámaras de gas. Así que no podríamos comparar porque no tenemos hoy en día eso, por fortuna. Híjole, dijiste algo entre líneas que me parece importantísimo. Las etapas para llegar a tal objetivo. Yo hablaba con venezolanos, por ejemplo, me decían, no, a ver, no se confundan, Fernanda. Las etapas que llevó a cabo
como Chávez, como Maduro, fueron una, dos, tres, en este orden. O sea, hay un orden, hay como un manual, un know-how de cómo llegar a debilitar a los empresarios, a la sociedad, el tema de la salud, la educación, todo eso hay un sistema que tienes que llevar a cabo paso a paso, si no, no lo logras. Por supuesto. ¿Cuál fue el sistema de Hitler? Por Las supuesto, es un etapas. proceso, las etapas. Es decir, él sube al poder en 1933. Inmediatamente después inicia un boicot económico sobre el pueblo judío de Alemania, pero no lo logra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo logra? Porque la sociedad no está preparada, no todavía tiene ese antisemitismo que ya va a tener para finales de la década. Entonces entra Joseph Goebbels a preparar a la sociedad, a inyectarle antisemitismo todos los días a través del cine, de la radio, a través de la prensa escrita. Y tenemos en 1935 que los judíos alemanes dejan de ser alemanes, pierden la ciudadanía con las leyes de Nuremberg. En su pasaporte se pone una J para identificar fácilmente que son judíos. Y ya para 1939, cuando Alemania invade Polonia, inicia la Segunda Guerra Mundial, pues ya tenemos judíos alemanes que no son ciudadanos alemanes, que ya perdieron su ciudadanía, ya perdieron todos sus derechos y ya va a comenzar esta deportación en 1940 a los guetos, a los campos de concentración. Desafortunadamente te diría que debemos de estar alertas de estas etapas de las que tú hablas, pero la verdad es que a veces cuando nos damos cuenta ya estamos en una corriente de la que es difícil salir. Dime, querida Nadia Catán, ¿hay algo, te preguntaba hace un momento, hay algo que se le parece? Me decías, no, Fernanda, el exterminio causado por este hombre es impensable. Yo hablaba de los campos de concentración más recientes, que son los de Donald Trump, que fueron creados en la frontera de México con Estados Unidos, niños que apartó de sus padres, padres o sea, destruyó familias. Entonces dirías, históricamente no puede haber hoy en día una gestación de algo tan grave como lo fue el Holocausto. ¿Podría gestarse? Sí. Y para eso tenemos que estar al pendiente, recordando nuestra historia y siempre muy alerta, con las antenas puestas en el mundo de la política, porque hay personas que no les importa este tema, que prefieren enfocarse en su rutina diaria. Pero, ¿sabes? El hombre que tenemos en el poder es el hombre que quizá está llevando el timón de todo el barco de un país y es muy importante tenerlo siempre pues monitoreando sus acciones, sus decisiones. Finalmente podemos tener personajes hoy en día en la política terribles, muy cuestionables, pero no existe hoy un genocidio y no tenemos una maquinaria de muerte como la que se fabricó en la Segunda Guerra. Pensaba yo en Tíbet, un genocidio que hoy en día existe, un genocidio también en Venezuela, un genocidio también en Cuba, sin duda alguna. No de la magnitud, sobre todo por los aparatos que dices de Estado implementados a través del poder para aniquilar a los ciudadanos. Y aquí no hay que olvidar un objetivo, Nadia. ¿Por qué Hitler hizo lo que hizo? ¿Qué era lo que quería hacer con la raza humana? Bueno, Hitler tenía una idea de crear una raza aria, capaz, fuerte, bella, estos hombres y mujeres arios que son rubios, de ojos claros, de tez blanca. Esa es la raza que él quiere formar como única, en un pangermanismo en donde haya una extensísima eh, tierra, país, imperio, que es el tercer imperio alemán, con esta raza, única raza. Y entonces llevar a Alemania al poder, como era antes de la Primera Guerra Mundial, antes de ser tan golpeada, con una economía fascinante. Y lo comentábamos antes del corte, sí, Hitler mejoró la economía de Alemania en la década de los 30. Realmente la mejoró, llevó el coche, el famoso Volkswagen,
y con esto le dio mucha capacidad a un gran sector de la población de obtener un coche, un automóvil que era maravilloso para muchas familias a un precio bastante accesible. La construcción de varios kilómetros de carretera en Alemania realmente hizo mejoras y esto también provocó, Fernanda, que la gente eh, aprovechara lo bueno y se callara lo malo. ¿Qué importa si Hitler está persiguiendo a los judíos y si tiene algún campo de concentración? Está mejorando la economía admirablemente y con eso nos quedamos. Así Estás es. dando cursos, mi querida Nadia, para poder, pues, inscribirnos, porque creo que vale mucho la pena, pues, estar cerca de Así. ti. Ay, gracias, Fernanda. Pues sí, sí, justamente el 10 de enero va a iniciar un curso sobre la historia del Holocausto. Este curso tiene una duración de 10 meses y algunos pueden pensar, híjole, ¿no es mucho? Bueno, yo los invito a probar un solo mes. Quiero presumirles que la mayoría de mis alumnos, más del 90%, entran el primer mes y se quedan hasta el 10º porque realmente hay mucho que conocer y que aprender. Las clases se toman online, completamente online, lo que provoca que pues, la gente pueda tomar las clases en la comodidad de sus casas, sin soportar el tráfico y demás. Y pueden pedir su primera clase gratuita en nadiacatán.com o en pasionporlahistoria.com o bien mandar un mail a pasionporlahistoria@hotmail.com. Les estoy dando más o menos tres vías de acceso: pasionporlahistoria.com, nadiacatán.com o al mail pasionporlahistoria@hotmail.com. Pidan su primera clase, Ujú. asómense un poco y bueno, es un curso con un costo muy, muy accesible que, como les dije, tomarlo desde la comodidad de sus casas es un gran beneficio. Pues te mando un abrazo, Nadia. Gracias por estar con nosotros. Me dejas con esta profunda reflexión de lo que somos capaces como seres humanos de elegir a quien nos va a destruir. Y eso me parece un foco rojo en todos sentidos. Que nunca volvamos a llegar a campos de concentración como Treblinka y como todos estos, más de los 15,000, pero que tampoco lleguemos a la destrucción, evidentemente, de uno como persona, de uno como empresario, de uno como ser libre, ¿no? Con derechos humanos, perder todo eso, justo, la libertad.